Saludos, apreciados estudiantes. Nuevamente nos encontramos en los videos de electromagnetismo, ley de Coulomb y ley de Gauss. Para esta parte vamos a desarrollar un ejercicio sobre el tema de campo eléctrico. Disponemos de tres cargas, Q1 igual a menos 6 microcoulomb, Q2 igual a menos 3 microcoulomb y Q3 igual a menos 4 microcoulomb, situadas respectivamente en los puntos 0, 0. Recuerden que esos puntos son en el plano cartesiano, 0,3 y 3,0, todo dado en las unidades de metros. Hay que hallar el campo eléctrico en el punto P, que se encuentra ubicado en el plano cartesiano a una distancia de x igual a 4 y y igual a 0. Por lo tanto, vamos a generar el campo generado por la carga número 1. Recordamos que la ecuación de campo va a estar dada por la constante Coulomb por la carga dividido en su distancia al cuadrado. La constante Coulomb está determinada por un valor de 8,987 por 10 a la 9. Algunos lo aproximan a 9, pero para nuestro caso lo vamos a dejar como el término que está acá. Por la carga, a pesar de que es un término negativo, está dentro de un valor absoluto, dividido entre su distancia, que es la distancia entre este punto y este punto, que es de 4 metros, que está elevado al cuadrado. Hacemos el respectivo cálculo y observamos que la magnitud de dicha carga está dada por 3.370,12 newton sobre coulomb. Es importante también observar o detallar que el campo generado por esta carga número 1 está generado en este sentido, donde está la flecha roja, en el sentido de las x negativas. Por lo tanto, hablando vectorialmente, obtenemos que la magnitud va a ser de 3.370,12 en la dirección menos i. Ya vamos a observar, a detallar cuál es la importancia de saber dichas direcciones. Ahora vamos a realizar el campo generado por la carga número 2 sobre el punto P. Observamos que la flecha de color azul va hacia el cuadrante número 2, quiere decir que vamos a obtener componentes en x negativas y en y positivas. Va en ese sentido porque la carga, como es negativa y el punto P se toma como un punto positivo, sin carga, solo signo positivo, la acción o la reacción entre estas dos cargas es de atracción. Y nuestro punto de estudio, como es el punto P, nos indica que a partir de ahí va a salir la flecha como lo indica la gráfica. Va desde el punto P hacia el punto Q2, o sea, hacia el segundo cuadrante. Nuevamente calculamos la magnitud de ese campo, la constante por la carga, dividido sobre su distancia al cuadrado. Quiere decir nuevamente el valor de la constante Coulomb, la carga que es negativa se coloca dentro de un valor absoluto, por lo tanto va a dar positivo, dividido sobre su distancia al cuadrado. ¿Cómo calculamos esa distancia al cuadrado? Sencillamente ya conocemos que esta distancia en el eje X vale 4, y en el eje Y vale 3. Aplicamos Pitágoras y obtenemos que es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Hacemos esa operación y la distancia va a ser raíz de 25. Aplicamos la raíz y obtenemos que esa distancia va a estar dada por 5 metros. Como ya calculamos la magnitud de ese campo generado por la carga número 2, nosotros ahora debemos descomponer dicha carga. Ya habíamos dicho previamente que esa carga va a tener dos componentes, una componente en I y otra componente en J, I negativa y J positiva. Hay dos formas de descomponer dicha fuerza, teniendo la magnitud del vector, multiplicándolo según sea necesario por el seno del ángulo o por el coseno del ángulo. O sea, debemos calcular el ángulo. Para este caso es muy fácil de calcular. La otra forma es por medio de su vector unitario. Ustedes lo vieron en una lección anterior donde calculábamos el vector unitario. Lo pueden hacer de esa manera y comprobar que efectivamente calculándolo por vector unitario o por medio de descomposición de la magnitud con el ángulo, la resultante va a ser exactamente la misma. ¿Cómo calculamos el ángulo? Recordamos que la función tangente del ángulo va a estar determinada por mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. ¿De qué depende cateto opuesto o cateto adyacente? De dónde esté ubicado el ángulo. O sea, para este caso, mi cateto opuesto va a ser mi componente en Y sobre mi cateto adyacente, que es este, en X. Efectivamente, tenemos acá los factores y tenemos que es 3 sobre 4.
Hacemos las operaciones matemáticas y obtenemos que este ángulo generado va a estar dado por 36,86 grados. Por lo tanto, ahora necesitamos descomponer la magnitud del vector. Cogemos la magnitud del vector, que es 1078,44, multiplicado ahora por cuál de las dos ecuaciones. Por seno o por coseno, depende de donde esté ubicado el ángulo. Por lo tanto, para mi eje X voy a obtener que esta va a ser mi componente, o sea, va a estar determinada por la función coseno del ángulo. Por ese motivo va a ser la magnitud de mi vector por el coseno del ángulo. Todo en la dirección Y negativa. Ahora, para la componente en Y va a estar determinada por la función seno del ángulo. Nuevamente, la magnitud de mi vector multiplicada por el seno del ángulo. ¿En qué dirección? J positiva, ya lo habíamos dicho previamente. Multiplicamos, hacemos las operaciones y obtenemos que el campo generado por la carga número 2 va a estar dada por 862,86 en la dirección Y y 644,91 en la dirección J. Todo en unidades de Newton sobre Coulomb. Recuerden, unidades en el sistema internacional. Por último, vamos a calcular el valor de la carga número 3 generado en el punto P. Nuevamente colocamos la ecuación, reemplazamos los valores. La única diferencia es que esta carga, como es positiva, el vector generado por este señor va a ir en el primer cuadrante. Ahí observamos la dirección del vector. Carga positiva con carga positiva del punto P se repelen, por lo tanto la fuerza va hacia afuera. La dirección del campo va hacia afuera. Nuevamente ya tenemos la magnitud del campo y necesitamos hallar el ángulo. ¿Cómo lo calculamos? De la misma forma que lo hallamos para el ejercicio anterior. Nuevamente multiplicamos la componente en Y, la magnitud por el coseno del ángulo en dirección Y positiva. Recuerden que este vector va en el primer cuadrante, y la otra componente en J, que va también en la dirección del primer cuadrante, o sea, debe ser de carácter positivo. Al final obtenemos que el valor del campo generado por dicha carga en el punto P va a ser de 1150,33 en la dirección Y y 862,75 en la dirección J. Por último, lo que debemos hacer nuevamente es sumar componente a componente, Y con Y y J con J. Como ya sabemos, las direcciones que habíamos calculado previamente, acá las obtenemos. Esta es la componente generada por la carga número 1. El campo generado por la carga número 1, esto es parte del campo generado por la carga número 2, esta también es por el campo generado por la carga número 2, y esta es de la carga número 3. Sumamos componente a componente y obtenemos que el valor resultante va a ser el siguiente: menos 30,82,65 en la dirección Y y 1509,61 en la dirección J. Quiere decir que mi vector resultante también va a ir en el primer cuadrante. Este va a ser nuestro vector resultante. Lo único que nos faltaría es calcular el ángulo. Si queremos calcular nuevamente la resultante, es elevar cada una de sus componentes al cuadrado. Recordemos que si elevamos un término negativo al cuadrado, ese término nos va a dar positivo. Por lo tanto, la magnitud del campo generado por las tres cargas en el punto P va a estar dado por 3.432,44 newton sobre Coulomb. Y el ángulo generado por dicho campo resultante va a estar determinado nuevamente, cateto opuesto sobre mi cateto adyacente, nuevamente va a ser la componente en Y sobre la componente en X, que son los términos que tenemos acá. Aplicamos las respectivas operaciones y obtenemos que el ángulo generado es de menos 26,91. ¿Qué quiere decir ese menos 26? Sencillamente que medimos el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, como lo indica la flecha en color verde y ahora la flecha en color rojo. Eso es lo único que nos indica ese término negativo. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Los invitamos a que sigan a la parte de más contenidos para que puedan realizar las actividades. Nos vemos en una próxima ocasión.